darme la vuelta que luego solo me pongo monero por un lado. ¡Hey! Hola amigos del Picú, ¿qué tal? Bueno, ¿has visto dónde estoy? En un parque acuático pasándomelo como un enano. Y para que veáis que no me doy un baño así sin ton ni son, me he cogido la atracción más fuerte que hay aquí y me voy a tirar. Porque sí, porque yo asumo el riesgo y porque por vosotros, ¿por qué te voy a decir? Y si no, veréis. Esto está un poco alto, ¿no? Bueno. Un poquito. Venga, ¿cómo es esto? Te sujeto, ¿eh? Y te sueltas antes de llegar. Vale. Hola, soy Rubén y este verano desde el Picú de Estiu, prepárense, porque la música lo que tiene es algo especial, pues lo prometido es deuda. He batido el récord. Venga, hombre. Pero como yo pienso tanto en el Picú de Estiu, pues voy a aprovechar y creo que me voy a ir a dar un bañito. Pero bueno, alguien tiene que hacerlo, así que yo soy el que se sacrifica. ¡Ay! Bueno, espera, que si no me estoy distrayendo y no es plan. ¿A qué no? Si es que yo lo sé, que vivo fatal. Porque no hay manera. Porque yo asumo el riesgo y porque por vosotros. Hombre, claro, por supuesto. ¡Auxilio! Qué duro se me está haciendo esto de ser reportero, ¿eh? Y el problema es que al final se me va a ir el sueldo. Pues lo siento, no toméis nota porque estoy yo el primero. Para haberos pedido ser reportero del Picú de Estiu. De momento lo disfruto yo solo. Me ha tocado a mí, qué suerte. Siempre igual, ¿eh? Pero yo, a que te canto una canción. ¡Ah! Que yo canto muy bien, que yo canto muy bien. ¿Qué más se puede pedir? Menos mal que por lo menos uno tiene momentitos para la distensión. ¡Hey! ¡Ay, ay! ¿Lo veis? ¿Para qué perder el tiempo? O sea, has elegido una canción de Frank Sinatra. Sí. ¿Por qué? Mayormente principalmente porque me gusta mucho esta canción y segundo porque desde niño mi padre, que fue un cantante también, y yo recuerdo que decía que el mejor cantante que había en aquella época era Sinatra. In other words, hold my hand. ¿Te dedicas profesionalmente a esto? ¿A cantar? Más o menos, más o menos. Hueco vacío en el fondo del bar, los nervios a tope y que suenan las 10. La puerta se abre y una sombra me mira. Es ella, no es ella, no sé, no lo sé, ya diré. ¿Y qué haces? ¿Sueles cantar en...? ¿Dónde te puede ver la gente? Normalmente que se canta en fiestas del pueblo. ¿Tocas con orquesta o algo de eso? Sí, con mis músicos, ¿Con tus músicos? con mi banda. Tenía mía, volví a apostar, ya diré. ¿Sabemos cómo era esa la de la barbacoa? A ver.